Bueno amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julio Ramos y en este nuevo video que les traigo aquí espero que sean muy interesantes para ustedes porque es sobre el ensamble de este componente de esta PC gamer que vemos aquí, que es de mi amigo Adrián. Pues traje a él hoy el día de invitado porque a él le vamos a hacer en especial el ensamble de esta PC gamer. Aquí ven los componentes que tenemos y vamos a estar presentando ahí por partes en video de cómo vamos poco a poco ensamblando la PC hasta que quede al 100% ya armada. Quiero que mi amigo hable acerca de esto, ¿qué le parece a él? En parte yo me siento muy feliz porque sinceramente me ha costado bastante esfuerzo, bastante dinero, por decirlo de una u otra forma. También digamos, ahorita vamos a montar el ensamble con lo que es esta fuente por de 500 watts, 16 GB de RAM, que son 2 de 8 GB XPG, perdón, de D60, que son de RGB, un disco duro de 2 teras y vamos a tener también lo que es esta GPU de 5700 XT de 8 GB y también vamos a agregar lo que es este Wi-Fi y lo que es el Ryzen 3 3200G. Bueno, aquí tenemos la parte de atrás tapado, que este es el case, que es una Radeon con luces de LED, es una mid tower, vidrio temperado, casi no se ve, pero ahorita más adelante van a verlo cuando ya yo empiece a hacer lo que es el ensamble. Eso es todo por el momento, así que Ok, nos vemos en el ensamble.
amigos, ya hemos cumplido con lo que es el ensamble de esta PC Gamer de mi amigo Adrián. Aquí tenemos ya el resultado final, cómo quedó la PC Gamer. Aquí le montamos ya lo que habíamos hablado en los componentes y miren qué belleza como quedó. Eso sí, tuvimos dificultades, hay un toquecito en algunos lados con la placa madre, con el cableo, pero pudimos hacerlo, pudimos lograrlo. Entonces voy a dejarle a mi amigo que diga unas palabras, qué le pareció, cómo vio todo. Viéndolo bien, quedó súper bien, quedó como yo esperaba, la verdad. Sí me lo imaginaba que iba a quedar lo que era la PC en ese estilo por el cajón y todo lo demás. Esta es mi primer PC gamer de gama media baja. Gracias por el compa venir y por invitarme a lo que es el canal de él también. Se lo agradezco bastante poder aparecer en el canal. Sí, muchas veces se lo decía que yo quería participar con él y de ahí me dio la oportunidad. Entonces a un futuro que se vayan en lo que son las pruebas de temperatura, pruebas de GPU, en rendimiento, ya sé cuello botella, si no sé cuello botella. Entonces ahí nos vemos y pura vida, como se dice aquí en Costa Rica. Ajá, exactamente. Bueno, sí amigos, como decía mi amigo Adrián, lo que más dificultó fue, porque en el momento que yo la armé toda, la ensamblé, que fuimos haciendo parte por parte, que montamos procesador, memorias de RAM, fuente, GPU y todo, ella dio arranque, no hubo ningún problema. Y en la parte de lo que es más difícil de poner los cables de reset, de power y de todo eso, pues gracias a Dios todo salió bien, no hubo ningún problema, falla, error. Y como dice él, lo que sí estábamos preocupados era que no estaba dando la imagen de video en el monitor, pero era porque como el componente es nuevo, había que probarla con una memoria RAM y habíamos tirado 2 memorias de RAM hasta que fuimos probando cada slot de la memoria RAM y hasta que dio la imagen. Después ya instalamos sistema operativo y ya aquí la tenemos. Eso fue todo en el video y espero que les hayan gustado. Díganme qué opinan, qué les pareció. Espero buenos votos, buenos comentarios positivos y amigos, hasta la próxima. Luego muchachos, ya saben, se suscriben, manita arriba, por favor, porque esto sale muy difícil de hacer lo que es este tipo de contenido y la verdad es que el compa se lo merece, mi amigo se lo merece bastante, así que manita para arriba, den su comentario, entonces nos vemos, pura vida.